Entonces, las políticas de control migratorio llevan muchos años externalizándose. Las políticas de asilo, en cambio, y de seguridad fronteriza, es más reciente el proceso de externalización. Vamos a ver un poco lo que digamos, cuál ha sido este proceso en las Américas, teniendo como puntal principal del proceso de externalización a Estados Unidos. Desde aproximadamente los años 1980 existe un interés por enviar a agentes del Estado estadounidense hacia el sur y hacia los mares internacionales para bloquear el flujo de migrantes que están con intención o con destino de Estados Unidos. Esto es lo que en su momento incluso Solberg llamó el control remoto, ¿verdad? Y esto se empezó haciendo, por ejemplo, con la prohibición de la migración haitiana y la detención en alta mar, lo cual es muy interesante porque vamos a ver que tiene mucho que ver con la prolongación de la ruta. Entonces, la siguiente, por favor. En México, concretamente, tenemos políticas que claramente fueron impulsadas por cumplir con un interés de Estados Unidos de externalizar su política migratoria, y la primera, digamos, que aparece claramente es el Plan Sur, aunque ya desde los años 1980 teníamos agentes del entonces Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, INS, que estaban en México luchando contra el tráfico de personas. Pero el Plan Sur de 2001 a 2003 es realmente el primer plan que se hace para bloquear, y es expresamente para bloquear la migración en tránsito, es decir, esta migración estaba claro que no tenía por destino México, sino Estados Unidos, y que ese era el plan. Voy a irme un poco rápido para llegar al tema de los derechos humanos, que me parece central. Tenemos, por supuesto, como política de seguridad fronteriza fundamental la iniciativa Mérida, y vamos a ver que en el caso de Centroamérica tuvo repercusiones también muy importantes. Pero realmente el inicio de las políticas de externalización del asilo es apenas en 2016, todavía con el gobierno de Obama, y bueno, desde 2015 hacia Centroamérica lo veremos, pero en el 2016 a través del bloqueo de los solicitantes de asilo en la frontera norte de México. Es decir, las personas que iban a cruzar a solicitar protección internacional en Estados Unidos, se hizo distintos sistemas o programas o políticas, algunos legales, otros ilegales, como el metering, ¿no? Las listas de espera, otros paralegales, para obligar a los migrantes, a los solicitantes de asilo, a esperar, a veces por meses y después por años, en la frontera norte de México o en México en general, antes de poder cruzar a solicitar asilo. Después de eso hemos tenido cantidad de políticas, y la última que es importante es el CBP-1, porque es lo que explica los grandes campamentos que hay en la Ciudad de México, ¿no? Que nosotros conocíamos ya muy bien en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Matamoros, ¿verdad? Nuevo Laredo, pero aquí en el centro del país es relativamente novedoso, y es gente que está esperando a cumplir con una aplicación de prellegada, se le llama, ¿no? Es decir, a una serie de trámites a través de una aplicación en su teléfono móvil para poder presentarse en un puerto de entrada en Estados Unidos. Y como esta espera puede durar varios meses,
o años se quedan en la Ciudad de México con expectativa de conseguir algo antes de poder continuar su camino. La siguiente, por favor. En Centroamérica, las políticas de externalización de la seguridad fronteriza se dieron simultáneamente a la iniciativa Mérida, pero digamos se llamó CARSI, ¿no? Que era una iniciativa de seguridad para Centroamérica que implicó, por supuesto, el envío de millones de dólares de ingentes recursos para fortalecer todos los dispositivos de seguridad en las fronteras. Pero interesante, los acuerdos de cooperación para el asilo, ACA, que no se pudieron implementar más que durante un tiempo muy pequeño, muy corto, en Guatemala, impulsados por supuesto por Donald Trump, ¿no? Y que consistían en declarar a los 3 países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, como terceros países seguros. Cuidado, que son los países de donde huyen una cantidad enorme de población por persecución y por inseguridad y violaciones masivas a derechos humanos. Únicamente en Guatemala, aproximadamente 1000 personas fueron enviadas de Estados Unidos, la mayoría de ellas hondureñas y salvadoreñas, a Guatemala para que pidieran asilo en Guatemala por este acuerdo de tercer país seguro que fue cancelado por Biden, ¿no? Sin embargo, digamos, ya había antecedentes, y el antecedentes eran digamos, los CAM, los Central American Minors Refugee and Parole Program, que pusieron oficinas en las 3 capitales de los 3 países que acabo de nombrar, Honduras, Guatemala y El Salvador, donde los menores que querían reunificarse con sus padres en Estados Unidos tenían que aplicar, digamos, y los informes, los escasos informes sobre el programa demostraron que muchos de estos menores fueron atacados, agredidos y violados a sus derechos humanos durante el periodo de espera para poder efectivamente ir hacia Estados Unidos. La siguiente, por favor. Entonces, solamente decirles rápidamente que desde mi punto de vista es una continuación, la política de externalización de la política migratoria, es una continuación de las intervenciones imperialistas de Estados Unidos en México y Centroamérica, que realmente, digamos, durante muchos años en Centroamérica había miembros del ejército, oficiales del ejército de Estados Unidos, oficiales del ejército guatemalteco, salvadoreño y hondureño, eran capacitados, entrenados en Estados Unidos, en la famosa Escuela de las Américas, y que esto simplemente fue una continuación de estas políticas. La que sigue, por favor. Ahora, México hizo muy bien su trabajo, y esto es la demostración. Desde 2014, es decir, desde la famosa emergencia de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, desde 2014, México detiene y deporta a más migrantes centroamericanos que Estados Unidos. Es decir, aquí en México se realiza la mayor parte del trabajo de detención y deportación de adultos y mucho más de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Porque en el caso de Estados Unidos, para los centroamericanos hay muchas más restricciones para la deportación. En cambio, México deporta muchos más niñas, niños y adolescentes no acompañados. A la siguiente, por favor. A pesar de todo esto, tenemos un cambio muy significativo de los flujos, con la
vemos allí en naranja, de unidades familiares, es decir, que son detenidas. Estos son detenciones por parte de la patrulla fronteriza, es decir, gente que ya cruzó todo México, que llega a la frontera y ya sea que se entrega o que es detenida por la patrulla fronteriza. Tenemos un aumento en el periodo de Trump, no solamente con Biden, sino que ya había iniciado en el periodo de Trump. Por supuesto, con el COVID, con la pandemia, tuvimos una ligera baja, pero ya teníamos en 2019 de alguna manera un crecimiento enorme de la movilidad de familias centroamericanas, principalmente de esos 3 países. Ahora bien, como yo les decía, algunos de los efectos de la externalización fueron la prolongación de las rutas. Yo les mencionaba, por ejemplo, la prohibición de los barcos de haitianos, que se extendió después a los cubanos, ¿verdad? Entonces, la Guardia Costera, al detener a migrantes haitianos y cubanos que llegaban por mar, eran ya sea enviados a Guantánamo o ya sea retornados, en el caso de Haití, ¿verdad? Para procesar sus solicitudes de asilo en Guantánamo, supuestamente. Entonces, digamos que esto implicó que la gente ya no pudiera, uno se pregunta por qué los cubanos empezaron a tomar el tapón del Darién y hacer una ruta larguísima que viene desde Sudamérica, desde Guayana, desde Venezuela, pasando por todo Centroamérica, cruzando el peligrosísimo selva, pues evidentemente porque ya no podían llegar por mar, ¿verdad? Tenían que llegar por tierra, y esto se hizo todavía más intenso a partir del final del gobierno de Obama, desde 2015. Entonces tenemos además un fuerte impulso de la industria de la migración. Al tener que tomar rutas nuevas y además muy prolongadas, aparecen muchos actores, digamos, interesados, que pueden ser traficantes, por supuesto, pero puede ser gente aparentemente legal, desde funcionarios públicos, incluso gobiernos, ¿no?, que ven un gran recurso económico en la migración internacional. Pueden ser agencias, ¿no?, a través ya sea de la corrupción o directamente de la participación en la industria de la migración o en la industria de la seguridad. Y hay una multiplicación de burocracias. Los migrantes y los solicitantes de asilo empiezan a tener que pasar por procesos de clasificación, selección, o lo que algunos hemos llamado triaje, tomando el tema de triaje sanitario como triaje migratorio, ¿verdad? De selección de personas que pueden pasar y las que no. Las más vulnerables, que sí pueden pasar, ¿no?, para solicitar asilo, y cómo determinamos quiénes son las más vulnerables, ¿no? Y cómo se va acrecentando la vulnerabilidad justamente por la propia política, es decir, hasta qué punto, más que vulnerabilidad, estamos hablando de vulneración por parte de la política. Y tenemos también, por supuesto, un enorme crecimiento de las solicitudes de refugio en México. Se multiplican por 100 en 5 años, entre 2015 y 2019, ¿no?, las solicitudes de la condición de refugiado en México.